El mito de Prometeo. Prometeo y el relato bíblico de la tentación de Génesis, versículo 3. Para introducirnos al personaje de Prometeo, cuyo nombre significa el que prevé, o sea, el que anticipa la visión, podemos acudir al texto que Platón expone en su Protágoras. En su relato, Epimeteo reparte los dones que los dioses eligieron para cada especie de seres, formados por los dioses con tierra y fuego. Su hermano, Prometeo, debía luego inspeccionar el reparto hecho por Epimeteo. Pero Epimeteo gastó todos los dones y recursos en todos los seres no humanos, quedando sin qué repartir para los hombres. Prometeo advierte este terror y, cumpliéndose el tiempo en que los hombres debían aparecer en el mundo, Prometeo roba a Hefestos y a Atenea su ciencia y el fuego, sin el cual dicha ciencia no podía adquirirse. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad, fue, en primer lugar, el único de los animales en creer en los dioses, e intentaba construirle altares y estatuas. Después, articuló con conocimiento la voz y los nombres, e inventó sus casas, vestidos, calzados. Al principio no existían ciudades, así que se veían destruidos por las fieras. Zeus, entonces, temió que sucumbiera toda nuestra raza, y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades. En el relato de Platón, Prometeo repara el error de su hermano Epimeteo, dando lugar a una nueva humanidad, pues la humanidad pensada por Zeus era una humanidad que contaría con recursos específicos, entre los cuales no estaba ni la ciencia ni la chispa divina propia de los dioses. Prometeo era un titán, descendiente del cielo y de la tierra, o sea, de Urano y Gea. Tenía una procedencia divina, pero estaba atado a la materia y, por tanto, era susceptible de sufrir todos los males del cuerpo. Es sabido que Zeus se enfurece con el robo de Prometeo, por lo que lo encadena a una roca y envía cada día un águila para que devore el hígado del titán, hígado que se regeneraría de noche para ser devorado el día siguiente. Este mito se completa con dos personajes que estarán luego entrelazados: Heracles, Hércules, y Quirón. Heracles, hijo de Zeus, logra matar al águila para que Prometeo se libere. Por su parte, Quirón también aparece en otra versión, como ese centauro inmortal que quiere la mortalidad por no soportar la herida que le provocó una flecha lanzada por Heracles, cuya punta tenía la sangre envenenada de la hidra de Lerna, a la que Heracles vence en el segundo de sus 12 trabajos. Sin añadir aquí más elementos, es preciso ver ciertas cuestiones que desencadenan la trama dramática de este mito. Primeramente, pareciera que los dioses se guardaron una cualidad exclusiva, que es la chispa divina, simbolizada por el fuego, el cual podría remitir a esta dimensión superior que es la autoconciencia. Los dioses son autoconscientes, es decir, saben de sí, siendo conscientes de sus respectivas identidades propias y permanentes en el tiempo, mientras están ante sí y ante todo el resto de los seres, captando a estos seres como otros. Los dioses se captan idénticos a sí mismos en la duración del acto
en el que se autoperciben. Precisamente, un ser autoconsciente se capta en su propia mismidad en simultáneo con la captación de todo lo que él no es. Y a lo largo del devenir de las experiencias en que ambas captaciones simultáneas se dan. La autoconciencia permite un desdoblamiento reflexivo gracias al cual se es consciente de sí mismo en simultaneidad con la conciencia que se tiene de cada cosa que no se es, de cada presencia diferente. Es una apertura, una relación abierta por la cual se puede estar ante sí mismo y ante el resto de cada una de las cosas que no se es. Esta cualidad divina es imprescindible para el poder creador propio de un Dios, porque dicho poder creador implica siempre una libertad y una inteligencia. Es sugestivo que en el mito Zeus se encolerice como si hubiera querido guardarse este atributo superior como un privilegio que su condición divina no estaba dispuesta a compartir con otros seres que no fueran dioses. Esta presunción sobre cierto egoísmo divino aparece también en el relato de Génesis 3, relato en el cual Satán, el diablo, bajo la apariencia de una serpiente, tienta a Eva a partir del pedido de Dios de que ni ella ni Adán comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La tentación acude a dos mentiras predicadas sobre Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La primera mentira reside en el hecho de afirmar que Dios prohibió que se comiera del fruto de todos los árboles del Edén. La segunda mentira reside en que Dios sabe que el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, da el poder de ser como Él es. A Eva y a Adán se les abren los ojos y entonces pueden ver algo que no veían, y esto era que estaban desnudos y se avergüenzan. Este abrirse de sus ojos convierte a los antiguos ojos en otros ojos. Prometeo, el que tiene ojos que abren el futuro, porque tiene el poder de la previsión, también otorga este poder a los hombres, pero ya no solamente en el sentido de la autoconciencia. Con la chispa divina, los hombres pueden crear, como los dioses, un mundo propio, humano y hasta personal, como lo hace un artista.
el hombre se convierte en un creador, en un pequeño Dios. No parece que este poder atemorice de celos o envidia al Dios bíblico, pues al crear al hombre, no solo se admira de crearlo, sino que lo invita a crecer, multiplicarse y dominar la tierra. Ser el Señor Dominus no significa ser un tirano, significa tal vez ser el centro alrededor del cual el universo se ordena y muestra su esplendor como herencia a la que el hombre respeta y honra, aprovechándolo para crecer y mostrar humanamente, con el don creador que lo hace semejante a Dios e imagen creada de Dios, el esplendor del mundo, que es creación de Dios. El hombre ocupa el centro de la creación de Dios solo si Dios ocupa el centro del corazón y la inteligencia del hombre. Y en esto Dios volverá a ver que todo será muy bueno, admirándose de la novedad de cada una de sus criaturas, en las cuales parece regocijarse, trascenderse y destinarse. Siempre suelo insistir que en Génesis 2, Dios presenta a Adán al resto de sus creaciones, porque Dios quería saber cómo Adán nombraría a cada una. Dios necesitaba saber, por lo cual no sabía y estaba incompleto, pues este saber que no tenía le era necesario. Relato crucial, pues declara que las criaturas se completan con la mirada y el reconocimiento humano que las recrea, las recibe, las valora. Y no solo las criaturas, sino también Dios. En esta secuencia, Adán advierte que faltaba una criatura, alguien en especial, que Adán no sabe nombrar. Entonces Adán presenta esto a Dios, y Dios lo duerme. Adán acepta dormirse para que Dios tenga el poder de hacer de una de sus costillas a Eva. Adán le ofrece su libertad a Dios, porque sin esta libertad que Adán le confiere, Dios no tendría el poder de desblindar a Adán para sacar de sus entrañas a la totalmente otra, que es Eva, totalmente otra, pero la máxima entrañable para Adán. ¿Qué papel tiene el hombre desde Dios y desde el principio de la revelación bíblica? Mucho más será el regocijo y la admiración que Dios experimentará ante el hombre, porque el hombre que lo honra y ama, le agradece, y la gratitud es un gesto amoroso que implica libertad, que implica hacer del ser propio la morada de aquel a quien se le tributa agradecimiento. Es darle una nueva manera de existir. Amar a alguien es hacerlo existir en el propio ser, en la propia libertad, en el acto de disponer de sí a favor de celebrar y acoger totalmente al ser amado. Dios, en consecuencia, también agradece al hombre que el hombre le regale su ser para así recibirlo y agasajarlo. Y Dios aprende del hombre la dicha de agradecer, la dicha de agradecer al hombre, el amor agradecido con que el hombre glorifica a Dios. La dicha de la verdadera gratitud tiene como horizonte una pertenencia mutua, una destinación como camino mutuo renovado por la libertad de confirmar el amor en un acto nuevo e inédito que asume todo acto anterior.
y todo el riesgo que se abre, junto a todo lo que pueda agredir a ese camino. Ahora bien, siguiendo con el relato del mito prometeico, Zeus se ofusca por la desobediencia de Prometeo, aunque por motivos bien diferentes a los que suscitan el enojo que Dios experimenta ante la desobediencia de Eva y de Adán, luego de la cual se echan culpas recíprocas junto con la serpiente. Comencemos por la indagación de Dios. Luego de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva y Adán se saben desnudos y les da vergüenza. ¿Por qué sienten vergüenza? La vergüenza es una emoción que lleva en sí una evaluación negativa de sí mismo, que fuerza a ocultarse, a no ser visto. Verse desnudos les da vergüenza a Eva y a Adán. ¿Qué sería lo negativo? Tal vez la respuesta está en el tipo de fruto específico que fue prohibido por Dios. El fruto del conocimiento del bien y del mal es asimilable a la capacidad de comprender plenamente los fundamentos que permiten distinguir lo bueno de lo malo en todas las circunstancias. Esta comprensión absoluta solo está en la visión divina. La visión divina guía la falta de visión total del hombre, la arropa de amor, inocencia, recibiendo del hombre la confianza abierta, libre y agradecida. Sin la visión de Dios, sin la compañía de Dios, el hombre ahora cree que es capaz de decidir y de erigirse en juez para determinar no si tal acto es bueno o no, sino para determinar qué es el bien y qué es el mal. El hombre se cree a sí mismo como Dios, sin necesitar de la visión de Dios, creyendo que basta ahora con su propia visión humana de las cosas. El hecho de que Eva y Adán sientan que se les abrieron los ojos significa, entre otras cosas, que sienten que ahora se les abre un poder por el que los planos físicos, psíquicos y espirituales quedan independizados, separados, con la posibilidad de ser indiferentes entre sí. Hay un quiebre interno mortífero. Si el cuerpo y los órganos sexuales estaban creados por Dios como instrumentos que sirven a un encuentro amoroso, es decir, a un encuentro real, comprometido, donde se celebra y se agradece al otro, y gracias al cual el otro es recibido como un don que está más allá de todo mérito, aunque no niegue el mérito propio. Un regalo que se resignifica el sentido y las posibilidades de la propia vida. Ahora, luego de la desobediencia, luego de no confiar en la mirada de Dios, de estar a la intemperie de esa mirada, de ser independientes de esta mirada divina, se elige maniobrar con esta mirada independiente de la de Dios, autosuficiente, y en este nuevo mirar, que tiene el efecto de unos ojos independientes y absolutos, se descubre que el cuerpo tiene leyes propias, tiene la posibilidad de un goce sexual propio, que puede darse sin el concurso del amor, lo cual significa que el otro ya no es celebrado en su dignidad, sino que puede ser usado para un goce egoísta. Ante esta posibilidad, el cuerpo se tiñe de un carácter potencialmente negativo, indigno, y surge el sentimiento de vergüenza y la necesidad de no ser mirado.
los nuevos ojos, los ojos que se abren, la mirada que se arranca soberbiamente de la mirada amorosa de Dios, sufre como efecto no sentirse digna de ser mirada por el otro, porque ahora ser mirado ya no es sinónimo de ser recibido por alguien que es enriquecido por la transparencia de un corazón amoroso que se abre sinceramente, bien intencionadamente, ya que ahora este corazón, que puede ser nuestro corazón, puede mentir, puede simular amor, para alcanzar un goce que hace del otro algo que puede ser descartado. Y este goce ya no es necesariamente el sexual, sino que puede ser cualquier otro tipo de goce. Adán y Eva corren a esconderse cada uno del otro, porque ahora, desnudos de la compañía con que Dios los ama, dándoles su visión amorosa y plena, cada uno ha descubierto que puede esconder sus intenciones malignas, decorándolas de cortesía, porque esas intenciones hacen del otro un mero recurso para satisfacer el propio interés, que ya no contempla ni valora al interés del otro. Desde una valoración recíproca en la que quedan patentes las dignidades humanas universales que jamás deben profanarse con un acto egoísta que socava la dignidad de alguien. Ahora y desde ahora, ser mirado puede ser lo mismo que ser descubierto en la intención maliciosa de la mentira que degrada al otro usándolo y, no menos, también a sí mismo. El goce que, como dijera Aristóteles, perfecciona la virtud como una sobreabundancia que surge de la virtud misma, en tanto tal, ahora puede querer estar por sobre la virtud y ser independiente de la virtud, como el fruto que pretende ignorar todos los esfuerzos del árbol del que nace. Aquí se ejemplifica este concepto de perversión del que hablaba en nuestro prólogo, en el sentido de poner lo superior por debajo de lo que está por debajo y debe servirle. Servicio que por lo demás funda la dignidad de todo servidor. A este respecto, el goce sexual sería desde Dios ese tesoro especialmente humano, carnal, expresión de la plenitud del encuentro amoroso que fortalece a dicho encuentro. Y es precisamente a esta noción de goce o placer al que se refiere Aristóteles como perfección misma de la actividad virtuosa. Dos puntos se abren comillas. El placer perfecciona la actividad, no como la disposición que le es inherente, sino como cierta consumación a que ella misma conduce, como la juventud a la flor de la vida, se cierran comillas. Es decir, el placer es la plenitud de la actividad, una plenitud inherente a la actividad y nunca un acompañamiento circunstancial de la actividad. Dicha plenitud fortalece la actividad misma en su permanencia perfecta como acto que se da completamente. Lo brillante aquí de Aristóteles reside en que él capta que la plenitud de un acto es la sobreabundancia intrínseca del acto. Cuando en tanto acto se realiza, porque toda actividad, todo acto, nunca se realiza a medias, sino que si se realiza plenamente. Esta plenitud del acto que se realiza como tal es una sobreabundancia, es un derrame que el acto vuelca desde sí y sobre sí como un bálsamo propio,
que es su plenitud, en el cual celebra realizarse, celebrando su perfección, su abundancia, su riqueza, su prodigalidad, su capacidad de permanencia y ofrenda. La plenitud no es una mera propiedad formal, sino que es un valor existencial que se experimenta como autotrascendencia que invita a permanecer, a compartir. Es una perfección afectiva del acto. Quien vive una vida buena puede testimoniar en su vida el sentido profundo y universal que se halla en el corazón del misterio humano. Y entonces, esta vida no solo le pertenece a él, sino que se trasciende en las manos de todo aquel que la reciba como muestra válida en la que se espejan las propias posibilidades personales de alcanzar una vida de equivalente profundidad y valor testimonial, gracias al cual su vida es para otros y por eso se hace capaz de ennoblecer la vida de los demás. Esta trascendencia en los demás es la plenitud que se derrama como gozo auténtico, porque es la sobreabundancia del amor. El gozo sexual en el cual perdemos la razón y el control esconde la hermosura de toda experiencia del otro, como la experiencia del misterio de encontrarse con él y de encontrarse con uno mismo, descubriendo en este encuentro el regalo infinito que nos ha sido dado, el abismo de ser cada uno quien es, pero que se revela en lo inaudito de que los dos puedan ser uno, siendo más cada uno quien es al ser uno con el otro en el encuentro. En todo caso, el goce sexual así comprendido puede parecer quedarnos grande respecto de las experiencias sexuales corrientes. No está mal reconocer que siempre somos pequeños ante el amor. Este goce sexual del encuentro amoroso potencia todos los recursos inimaginables que potencian el goce, porque el amor hace que ese goce crezca en la medida en que nos sentimos desbordados de gratitud por pertenecernos en el acto sexual, donde gozar es ser mucho más profundamente uno mismo, gracias al don del otro que nos ama y lo hace valorándonos en una expectativa de camino y permanencia. Y por ello, este gozo que habilita los recursos del cuerpo en favor del amor tiene en sí mismo el desciframiento de un camino. Gozar así, encontrarse así, no puede menos que inaugurar la expectativa de un camino que se abre a un encuentro mayor. Bernardo de Claraval ya ha dicho que la medida del amor es el amor sin medida. Por lo tanto, no es cuestión de responder ante esta posibilidad suprema que nos conformamos con menos. En realidad, nos cuesta atrevernos a la posibilidad maravillosa de encontrar en la sexualidad el abismo de un amor indestructible, porque nos pone ante el poder de decidir convertirlo en la búsqueda completa de toda nuestra libertad para amar. Quien vive una buena vida desde el punto de vista formal del deber o la virtud, experimenta un natural y simultáneo contento de sí mismo. Y este contento de sí es la sobreabundancia del buen vivir que se experimenta como gozo, como un valor existencial y afectivo
que expande el valor del propio ser, de sus posibilidades para el bien. Es notoria la diferencia entre el placer como perfección del acto virtuoso y el placer como planificación de un deseo que se extingue en el placer mismo consumado. Esto ocurre con los deseos corporales, pero no sucede con las actividades del espíritu. El placer de entender fortalece la intención de entender más aún. Hace más claro el inmenso valor de lo que significa poder entender. Es la celebración de este valor como un don superior. Estas consideraciones valen en lo que respecta al Dios bíblico y al sentido de su enojo ante la desobediencia de Eva y Adán. En el caso de Zeus, no hay aclaraciones subsiguientes que impidan pensar que se trataría de un celo divino por conservar un privilegio como exclusividad del linaje de los dioses. Pero no obstante, en el final de la cita del texto platónico, Zeus pide a Hermes repartir el sentido moral y el sentido de justicia a todos los hombres por temor a que la raza humana desaparezca. En definitiva, Zeus no quiere que el hombre se destruya. El Dios bíblico tampoco. Y la primera parte del Antiguo Testamento es dedicada a narrar y a explicar cómo Yahvé da al hombre este sentido moral y de justicia a través de la ley que Moisés debe escribir en una tablilla de piedra. Porque cuando el corazón humano se petrifica, la ley es escrita con la aspereza necesaria que la misma condición pétrea exige para recibirla. No es un castigo divino la rudeza de la ley. Dicha rudeza es equivalente a la aridez de un corazón que sigue murmurando a escondidas el anhelo diabólico de ser autosuficiente, completo y ajeno a Dios. Hasta pronto.